Bueno, damos paso a la segunda mesa. Ahora vamos a hablar, después de abordar el cuerpo energético y su relación con el cuerpo físico y viceversa, vamos a abordar la salud mental y emocional, otros dos de los cuerpos que vamos a tratar hoy en el Congreso. Tenemos unos ponentes, dos de ellos tienen ahí sus libros. Brigitte Bouchard va a hablar de los traumas primarios y el origen de las patologías psicocorporales. A continuación, luego, tenemos al introductor del tapping en España, que es Cipriano Toledo, y le ha puesto como título a su ponencia Tapping solo para locos. No sabemos por qué, ahora nos lo explicará. Luego tenemos a Jordi Sanz, que es mentor, escritor, y ha venido también con su libro, y va a hablar de cómo gestionar los miedos a nivel subconsciente. También interesante. Y va a cerrar José Colastra, naturópata, con el súper sugerente título de La medicina del alma. María Tomé, que es doula, asesora de lactancia y compañera mía en Flippity Flop, va a moderar. Y nada, os dejo porque vamos un poquito regular de tiempo. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Empezamos con Brigitte. La voy a presentar. Es terapeuta en terapia psicocorporal, núcleo y movimiento. Es formadora de profesionales terapeutas en terapia psicocorporal, núcleo y movimiento. Tiene su propia escuela de formación, reconocida por la COFENAT, Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos en Terapias Naturales, donde enseña este método, que está creado por ella, a los futuros terapeutas. Es una terapia psicocorporal profunda que busca llegar a los orígenes de los conflictos y traumas, los cuales tienen siempre una repercusión tanto en la mente como en el cuerpo. También es conferenciante, imparte cursos y talleres vivenciales. Además, es la presidenta de la asociación Units per la Veritat, Unidos por la Verdad, donde defiende a las personas con ayuda de un grupo de abogados ante los atropellos sufridos a lo largo de los últimos años y que atentan contra los derechos humanos, los derechos fundamentales y las libertades del ser humano. El tema de su conferencia, ya lo ha dicho Lara, son los temas primarios como origen de las patologías psicocorporales, y además es autora del libro El principio de la era del miedo. Bienvenida, Brigitte. Te voy a empezar con una pregunta. ¿Qué es un trauma primario? ¿Ya? Sí, ahora. Gracias, María, por tu presentación. Claro, esto es el tema justamente, ¿no? Que es un trauma primario. Allí hay que empezar con lo primero que tenemos, que cuando nace o cuando se concibe un ser humano, igual que cualquier otro ser vivo, también estoy hablando ahí también de los animales, especialmente los mamíferos, en todos los seres vivos tenemos unas necesidades instintivas muy importantes, que es en realidad lo único que necesitamos en esta vida es satisfacer estas necesidades. No necesitamos 3 coches ni nada de todo esto, pero sí que tenemos que satisfacer, ¿no?, estas necesidades. Y hay básicamente 4. La primera sería la necesidad instintiva de supervivencia. Esto se puede explicar bien cuando nos imaginamos, por ejemplo, un bebé que acaba de nacer. Lo primero que tiene que sentir es que está vivo, ¿no? Que puede respirar, que no hay ninguna amenaza, que no está pasando frío, o si pensamos en los animales, ¿no?, que no hay ningún animal que le amenaza su supervivencia en este momento, ¿no? Y solamente cuando puede sentir que está vivo y sentirse totalmente protegido, entonces puede pasar a la siguiente necesidad instintiva, que sería la nutrición. ¿Vale? Y cuando hablamos de nutrición como necesidad instintiva, hablamos no solamente de la comida, sino también hablamos, y muy especialmente, de la nutrición afectiva. ¿Vale? No podemos sobrevivir nadie si no tenemos, por ejemplo, el contacto suficiente con otras personas, si no nos tocan, si no nos abrazan, ¿no? Es algo que se siente sobre todo a través también del contacto con la piel. La piel ahí es un órgano muy importante en lo que es la nutrición. A lo largo del desarrollo,
entonces, y en diferentes momentos, porque todo esto, las necesidades instintivas, es cíclico, a lo largo del desarrollo pasamos varias veces por lo que es la siguiente necesidad instintiva, después de la nutrición, aparece lo que es la autonomía. Todo ser vivo, los animales también, tenemos que practicar nuestra autonomía como una necesidad para poder vivir y sobrevivir, ¿no? Y en los animales, por ejemplo, se ve muy claramente, ¿no?, cuando empiezan a separarse un poco más de la madre, ¿no?, porque salir de la nutrición y pasar a la autonomía es justamente esto, ¿no?, la separación, ¿no?, distanciarme un poco de la madre, ¿no? Claro, todo esto está ahí. Pues separarme de la madre para coger mi espacio, ¿no?, y empezar a practicar las cosas que tengo que aprender en la vida, ¿no?, en esta sociedad, y también los animales, ¿no?, lo que es típico de su propia especie. Y cuando ya tengo esta habilidad, ¿no?, esta autonomía, que evidentemente me las tienen que permitir, me tienen que acompañar en poder ser autónomo, y después pasamos a la cuarta necesidad instintiva, que sería la salida al mundo y sexualidad. ¿Qué es poner esto? Entonces, la salida al mundo, esto sería lo que hacen los adolescentes, ¿no? Los adolescentes quieren salir al mundo, quieren relacionarse con los demás, no solamente también desde el tema de la pareja también, ¿no?, o buscan también qué hacer con su vida, ¿no?, que si quieren estudiar, que si quieren trabajar, y están practicando lo que son las relaciones sociales ya fuera de la familia, ¿no? Y todo eso también necesitamos que nos lo acompañen y que estemos bien con esto. Entonces, hay 4 palabras clave en esto, de las necesidades instintivas. Una es la satisfacción de cualquiera de estas necesidades instintivas. Esto genera una emoción, ¿no?, que es la alegría. Y luego tenemos la frustración o la agresión a esas necesidades instintivas, y esto genera otras emociones. Y ahí la primera que se genera sería el miedo, ¿vale? De ahí también el título de mi libro, tú también parece que hablas mucho del tema del miedo. Sería la primera emoción en aparecer. No se ve, ¿no? No, está abajo en las carpetas. Abajo de todo hay una conferencia. Vale. Y también hay otras emociones que se generan, ¿no? Junto al miedo está la otra cara de la moneda, que sería la rabia. Y también se ha dicho, cuando hay satisfacción, ¿no?, hay alegría, y cuando no hay satisfacción también puede haber tristeza, que sería también lo opuesto a la alegría, ¿no? O sea, tenemos por un lado miedo y rabia, y alegría y tristeza. Entonces, como estas necesidades instintivas están constantemente funcionando, también constantemente sentimos estas emociones, ¿vale? O sentimos alegría o las otras 3 emociones, ¿no?, miedo, rabia o tristeza. ¿Y qué pasa ahí? Que en el cuerpo todo lo que vivimos a nivel emocional, ¿no?, todas estas emociones que personas que piensan que son negativas, por de entrada no lo son muy necesarias estas emociones, pero claro, si se van sumando constantemente y no se consigue expresar nada de estas emociones, entonces se van acumulando en el cuerpo y empezamos a hacer registros psicocorporales y emocionales, ¿no?, que se quedan ahí en el cuerpo a través también de procesos fisiológicos. Entonces estos registros van sumándose a lo largo de la vida, empezando en el momento de la concepción. No se ve, ¿no? Entonces tenemos, porque hay una pregunta, que creo que no sé en qué momento, ¿no?, sucede esto, no sé si está esta pregunta. Claro, esto empieza ya, como es cíclico, empieza en el momento de la concepción, y
va funcionando a lo largo de todo el desarrollo hasta llegar hasta el final de la adolescencia, ¿no? Y aquí ya tenemos lo que serían nuestras bases para nuestra salud. Entonces, no sé si esto se acaba de entender, es que creo que hubiera quedado más claro si se hubiera podido ver en la pantalla todo esto, la relación que hay entre las necesidades instintivas, las emociones que se generan y la repercusión que tiene todo esto, ¿no? Desde la fisiología, la repercusión que tiene todo esto en los registros psicocorporales. No sé si se entiende bien, porque esto sería la base. Entonces podemos decir que los traumas primarios son el origen de nuestros... bueno, claro, y todas estas vivencias, justamente, al final, como es repetitivo, todo este tema de la frustración, de la agresión a nuestras necesidades instintivas, al ser tan repetitivo, al final se convierte en una vivencia traumática. ¿Vale? Son lo que se llaman traumas de repetición, que no tienen nada que ver con los traumas únicos, que son estos traumas que vivimos cuando, por ejemplo, sufrimos un accidente o cuando se muere alguien o algo que es muy impactante, ¿no? Que son traumas únicos y actuales. No, es que ya tenemos traumas de repetición. Y podemos decir entonces que estos traumas son el origen, ¿no? Primario, y luego tenemos los traumas desencadenantes. ¿Vale? Tenemos ¿Veis todo esto? ¿Vale? Las necesidades instintivas, la frustración o la agresión a estas necesidades, ¿no? Que genera emociones, ¿no? Y en el momento que sucede... tengo ahí también. En el momento en que sucede es justamente a partir de que tenemos cuerpo físico, ¿no? Desde el momento de la concepción hasta el final de la adolescencia, ¿vale? Aquí ya tenemos los traumas primarios registrados en nuestro cuerpo y son la base, ¿no? De lo siguiente que puede pasar, que son los traumas desencadenantes. ¿Vale? Que son los actuales, lo que nos puede pasar, ¿no? De lo que hablan, por ejemplo, la nueva medicina germánica, ¿no? Que habla mucho de los traumas actuales y que para ellos son los desencadenantes, que yo estoy de acuerdo con esto, pero pueden ser traumas desencadenantes porque ya tenemos una base, ¿no? Que son los traumas profundos o primarios de repetición. Entonces los traumas actuales, ¿no? Los desencadenantes son, digamos, lo que es la gota que colma el vaso. Y ahí podemos concluir que todas estas enfermedades son psicocorporales o psicosomáticas, ¿no? Siempre tiene que ver con nuestras vivencias para las vivencias, digamos, psicológicas, emocionales y corporales. Todo esto es en un pack, ¿no? Todo va junto siempre. Entonces quiero poner un ejemplo, quizás para que quede un poco más claro. No sé cómo voy de tiempo. Te queda. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Una persona un ejemplo para ver cómo se puede gestar una enfermedad a partir de esta base de los traumas primarios, ¿no? Una persona, por ejemplo, podemos imaginarnos que tiene unos padres autoritarios, ¿no? Que, por ejemplo, son muy exigentes o castigan a menudo o humillan o juzgan a su hijo, ¿no? Y este niño, ¿no? Pequeño, pues siente constantemente sus necesidades instintivas amenazadas. ¿No? Especialmente en este caso, ¿no? Si castigan mucho, el niño pasa mucho miedo de a ver qué me van a hacer papá y mamá, ¿no? Que todo esto, entonces es el trauma al final de la necesidad instintiva de supervivencia.
De ahí, pues, esta persona desarrolla como niño ya pequeño, ¿no?, un miedo profundo, que es un miedo constante y muy inconsciente a no ser querido, a ser rechazado o también incluso un miedo a la muerte, ¿no? A ver dónde se van a parar estos, ¿no?, que no lo saben, porque el niño mira a sus padres y tienen mucho poder, son muy grandes, tienen mucha fuerza, ¿no? Y de ahí además empieza a desarrollar lo que son los mecanismos de defensa, que le tienen que servir de autoprotección, ¿no? Y ahí, esto es un ejemplo, podría haber un montón de mecanismos de defensa diferentes, pero en este caso, por ejemplo, podría decidir, ¿no?, inconscientemente de intentar de pasar desapercibido, de no expresar lo que siente o lo que piensa, aguantar y callar, no contradecir, obedecer, ¿no? Y, por ejemplo, esto lo de aguantar y callar, me gustaría preguntaros a vosotros, ¿vosotros pensáis que podéis decir siempre lo que pensáis o más bien tendéis a aguantar y callar? Aguantar y callar es lo que habitualmente, ¿no?, lo que nos han enseñado, ¿no? Hay quien se atreve a soltarlo, pero tampoco todo, y según con quién, y según qué, ¿no? Intentamos, hay personas que sí que intentamos decir lo que nos pasa, ¿no?, pero muchas veces aguantamos y callamos, ¿no? Y entonces esto emocionalmente, lo que he explicado antes, ¿no?, genera unos procesos fisiológicos en el cuerpo que se quedan ahí dentro, porque como no lo expresamos, ahí está, ¿no? Entonces podemos decir en este ejemplo, ¿no? Perdona. 5. Oh, pensaba que tenía más tiempo. No. Bueno, pues vamos, voy a darme prisa. Va. Entonces podemos decir que el origen de estas patologías, ¿no?, de la persona en el ejemplo, ¿no?, podemos decir que todo esto, lo de aguantar y callar, ¿no?, tiene unas repercusiones en el cuerpo. Por ejemplo, puede generar tensiones o una bajada de los mecanismos de las defensas, ¿no?, del cuerpo, un mal funcionamiento en algunos órganos, un desequilibrio emocional también, ¿no?, ansiedades, estados depresivos y todo esto. Y puede haber ya, ¿no?, síntomas o no, ¿vale? Estamos hablando aún del niño o de la persona joven ya, ¿no?, que tiene esta tendencia ya a aguantar y callar, ¿no?, desde el miedo. Y ahí, cuando ya es adulto, aparece lo que es el trauma actual. ¿Vale? Por ejemplo, en el trabajo, ¿no?, hay algún compañero o un superior pues, que lo trata mal, ¿no?, psicológicamente, o hay un conflicto con la pareja o lo que sea. Entonces, claro, esta persona no tiene ningún tipo de recurso. Porque nadie le ha enseñado a expresar lo que le pasa, ¿no? Entonces está ahí aguantando esta situación, este maltrato, ¿no?, porque no sabe cómo poner límites, no lo ha aprendido, no sabe cómo protegerse, ¿no?, porque tampoco lo sabía hacer delante de sus padres, ¿no? Entonces sus traumas primarios, ¿no?, al final le impiden a poder estar bien en la actualidad, ¿no? Y ahí es donde puede surgir, ¿no?, una enfermedad, ¿no?, según su predisposición también genética y epigenética, que eso ahora no me da tiempo de explicarlo, pero en el libro, por ejemplo, hay todo un capítulo dedicado a este tema, ¿no? Ahí surgen las enfermedades, ¿no?, según la persona y su predisposición. Vale. Vale, pues lo saltamos. Entonces, hay unas bases científicas que explican todo esto, ¿no? Y una es la epigenética. No voy a entrar a explicarlo porque no me da tiempo. La teoría polivagal, que también está explicada en el libro, y también la teoría de sistemas y la teoría cuántica, que
explican, muestran el por qué, cómo funciona esto a nivel corporal, también a nivel fisiológico, ¿no? Cómo está interrelacionado todo esto, lo que sentimos, nuestras emociones, los instintos y luego la repercusión en el cuerpo. ¿Vale? Entonces volvemos a decir esto, que todas las enfermedades son psicocorporales y entonces, claro, si sabemos todo esto, para curar un síntoma, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? Tenemos la medicina alopática, ¿vale? Que va directamente al síntoma, ¿no? Y generalmente a través de medicamentos que suelen generar efectos adversos, ¿no? No siempre, ahí a veces también funciona, no es que yo no soy nada extremista en estas cosas, pero luego tenemos también la medicina alternativa. Antes alguien ha dicho que no le gusta la palabra, pero para mí engloba todo lo que no es medicina alopática. ¿No? Entonces, esta medicina, pues claro, cura los síntomas sin generar efectos y efectos adversos, ¿no? Y además, esto es lo que me gusta, ¿no? Busca también los desencadenantes, ¿no? Psicocorporales, como por ejemplo pueden ser parásitos, acidificación, desequilibrios emocionales, todo esto, ¿no? Y luego tenemos también lo que es la nueva medicina germánica, ¿no? Que busca sanar el trauma actual, ¿no? Como desencadenante de una enfermedad, ¿no? Pero ahí pregunto esto, ¿no? ¿Pero qué pasa con los traumas primarios, que son la base para que estos traumas desencadenantes puedan funcionar, ¿no? Y entonces tengo desde mi teoría, bueno, hay una definición también de salud que además sale de la OMS, que no nos gusta nada, pero bueno, en su momento hizo alguna definición interesante, ¿no? Que por ejemplo dicen que la salud no es la simple ausencia de síntomas, sino el completo bienestar corporal, emocional y psicológico, ¿no? Entonces pregunto, ¿se puede decir que una persona es sana, por ejemplo, si tiene traumas primarios profundos sin resolver, generadores de enfermedad? ¿O se puede decir que es sana si tiene desequilibrios o dificultades emocionales? ¿No? ¿O se puede decir que es sana realmente si le faltan recursos vitales, porque se relaciona desde el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo al juicio o a la humillación, o desde el miedo a la castración? ¿No? Supongo que son más bien preguntas retóricas, ¿no? Entonces, diría también desde mi teoría que una persona con los traumas primarios saneados es una persona tranquila, segura de sí misma, tiene recursos, ¿no? En cualquier momento. También tiene un equilibrio emocional, ¿no? No suele tener, antes se hablaba de los bloqueos, ¿no? Que si tú estás bien emocionalmente tampoco tienes bloqueos corporales, ¿no? Ni emocionales. La energía fluye. Los sistemas corporales, el respiratorio, sanguíneo, el cardíaco, el digestivo, todos los que hay. Tenemos que cortar. Sí, estoy ya última. Y están abiertos y funcionan, ¿vale? Todos estos. Entonces, el cuerpo de una persona de este tipo, ¿no? Equilibrada, sabe, eso es importante también, sabe lo que es tóxico, lo que es malo para él, y el cuerpo, su cuerpo elimina esto. En cambio, si no lo sabe, ¿no? Se queda lo tóxico, lo bueno, y le mira a lo mejor lo bueno y no sabe diferenciar en esto, ¿no? Entonces las conclusiones, última, por eso las conclusiones son,
que con la medicina alternativa de todo tipo, ¿no? Todo lo que se presenta hoy aquí, todo esto se puede sanar evidentemente a las personas, ¿no? Cada persona puede encontrar también las terapias más adecuadas para ella misma. Según su personalidad, según sus síntomas también, o para prevenir enfermedades, ¿no? Y para que una enfermedad no se regenere o se reproduzca con otros síntomas, o para prevenir enfermedades, ¿no? No sé, ahora se me ha ido, es que estaba ahí, bueno, es que claro, hay que correr tanto, no da tiempo, bueno, es igual. Que de todas formas, para todo esto, para prevenir, para mantenerse con salud, ¿no sería también, quiero concluir con esto, con una pregunta, ¿no sería imprescindible también trabajarse los traumas primarios y profundos, los que vienen de esta frustración o agresión a nuestras necesidades instintivas, ¿no? Claro, yo trabajo con esto y para mí está claro que esto es lo más importante si quieres ir al origen, ¿no? Al origen profundo de todo, ¿no? Podéis encontrar fuera también mi libro, ahí explico todo esto con detalle porque así deprisa y corriendo, ¿no? Y bueno, ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Brigitte. Bueno, muchas gracias. Siento haberte metido prisa, pero es que si no, vamos fuera de tiempo y ya Sí, vamos hoy bastante... entre esto y que no funcionaba Claro, los... sí, además ya vamos tarde hoy en general. Entonces...